Para concluir nuestra última visita de campo dentro del programa Idiomas sin Olvido, fuimos a la zona de Barlovento, a la Punta del Morro o Punta Delgada como también se conoce, donde se encuentra un faro nuevo y las ruinas del faro antiguo como parte integrada a una construcción porfiriana también en ruinas. Esta fungió como casa de retiro en la última etapa del mandato de Porfirio Díaz e igual como resguardo de trabajadores de los avances tecnológicos marítimos de la época. La invitación fue para presenciar y registrar el encuentro Voces del Mar que riman al viento en el municipio de Alto Lucero. Sotavento y Barlovento son términos coloniales marítimos de cabotaje que pasan a utilizarse para definir zonas geográficas y culturales en tierra firme. Barlovento se define geográficamente como la zona central veracruzana que va desde el puerto de Veracruz, donde se encuentra la Punta Gorda, por toda la franja costera hasta Tampico y se adentra a las serranías de Jalapa, Coatepec, hasta Córdoba y Orizaba. Así como las denominaciones de mata oscura, mata grande, en fin, se utilizaron durante el periodo virreinal para señalar asentamientos de negros. Las puntas en las partes costeras fueron como mojoneras, fueron como hitos que iban marcando divisiones que tenían que ver con, inicialmente, la diferenciación barométrica, con la diferenciación del terreno, con el cambio de las temporalidades atmosféricas, pero aquí coincide que al mismo tiempo la división que marca Punta Delgada es también cultural, es también etnográfica. Punta Delgada va a estar marcando el límite del Barlovento, de esta zona que quedaba al norte del puerto de Veracruz. El Barlovento tuvo varios límites. En algún momento el límite estuvo justamente en Villarrica, porque ahí estuvo Veracruz. Por distintos motivos administrativos, los límites de ese Barlovento a veces se expanden, a veces se contraen, pero el Barlovento fue una región histórica que solamente vamos a poder definir en tiempos coloniales, como tal. El puerto de Veracruz marcaba el centro. El puerto de Veracruz se tomaba como si fuera un barco encallado en la costa. Los vientos dominantes eran los del norte, por eso hacia allá estaba el Barlovento, hacia el sur, el lado contrario donde azotaba el viento, era el Sotavento. Entonces en tiempos coloniales se hablaba de las milicias del Barlovento y de las milicias del Sotavento. Se hablaba de una armada de Barlovento, se hablaba de las provincias del Barlovento. Sin embargo, como región no alcanza a concretarse porque después de la independencia se prefiere hablar de un Totonacapan, se prefiere hablar de la zona huasteca o de un Veracruz central o de la zona del Nautla. No hay una denominación ni histórica ni cultural. El Barlovento se desdibuja en ese sentido. Sucede lo contrario con el Sotavento. ¿Por qué? Porque el Sotavento tiene una identidad, tiene una dinámica propia, tiene elementos culturales que permiten que se articule como una región. Sobre todo, es la zona jarocha por excelencia. Entonces, los jarochos son los habitantes del Sotavento, pero para el Barlovento no tenemos una definición. En la época prehispánica, esta región estaba definida como la zona principal de la cultura totonaca, cuando menos hasta antes de la expansión y conquista azteca entre la Popoluca del sur y la Huasteca del norte, pero desde los tiempos de la colonia pierde de alguna forma su identidad cultural, por lo cual busca, a través de estos encuentros, redefinirse como espacio cultural diferente a lo huasteco y su similitud o diferencia con la cultura sotaventina. No podemos hablar igual del virreinato en esa región de Punta Delgada hacia el norte que el virreinato de Punta Delgada hacia el sur. En esa época, por ejemplo,
siendo el puerto de Veracruz puerta de ida y de vuelta, era, digamos, la vía de acceso legal, pero nunca falta quien busque la clandestinidad y dice, pues vámonos aproximando un poco a otro lugar o alejándonos de donde estamos muy vigilados para poder hacer las transacciones a nuestro modo. Y no eran nada más los particulares, y no eran nada más los negros que como libertos vinieron a dar aquí, sino también alguien del gobierno virreinal y del gobierno de la corona estaba en el ajo, como decimos ahora, porque no se podía entender de otra forma. En esta zona costera se dan condiciones diferentes de asentamientos a los de la zona de Sotavento. Se asientan negros libres, Tamiagua, Papantla, Temapache, Nautla, Tecolutla, que se dedicaron sobre todo a la pesca y que también van a conformar las milicias coloniales para defender la costa de la piratería, que se desarrolló fuertemente entre Veracruz y Nueva Orleans, y hasta contrabandear con los mismos piratas en su abastecimiento de productos en tierra firme. Entonces, estos negros se dedican sobre todo a la pesca. Van a agruparse, van a prestar servicio en las milicias coloniales. ¿Para qué? Para defender a la costa de los ataques de los piratas. Porque entre Veracruz y Nueva Orleans hubo una fuerte piratería, y estos piratas que se movían en esta ruta se tenían que proveer de agua y de alimentos de la costa. Entonces entraban a saquear los ranchos a Nautla, a Tecolutla, y las milicias se organizaban para combatirlos. Pero a veces también se aliaban con los piratas. ¿Para qué? Para contrabandear. Entonces, ¿qué hacían los milicianos? Aprovechando el fuero que se les daba, se dedicaban a la pesca y a contrabandear. Y podían montar a caballo y podían usar armas, lo cual estaba prohibido para los pueblos indígenas. Entonces, eso permite que la costa tenga mucha actividad de milicianos y de pescadores, pero no llega a crearse una identidad como los jarochos. Los blancos habitaban en Alto Lucero, Jalapa y otras zonas frías o más templadas. A diferencia del Sotavento, donde se da una convivencia entre nahuas, popolucas, zapotecos con la población afromestiza, creando una identidad cultural que se va a conocer como el jarocho. Tanto en el son huasteco como en el son jarocho vamos a encontrar una versada marinera, una versada miliciana y una versada vaquera. Pero es más acentuada la versada marinera en el Barlovento. O sea, aquí el balajú está mucho más presente la sirena, está mucho más presente esa reinterpretación de la sirena en las tepas, por ejemplo, que en el sur. En el sur es eminentemente ganadero. Otro de los entrevistados fue el doctor José Luis Arauz Aguilar de Alto Lucero, Veracruz. Nos menciona la necesidad de definir o redefinir el término de Barlovento, ya no como dato geográfico y marítimo de la colonia, sino como área cultural diferente al Sotavento y a la región huasteca. A principios de año fui a mi tierra a dar un curso de arpa, requinto y jarana, y dentro de ese curso platiqué con los niños mencionándoles que era el Barlovento, al grado que los niños se sorprendieron y algunos llegaron a su escuela en la primaria y en la secundaria y comentaron con los maestros, y los maestros decían, estos niños están locos porque eso no existe. Y ya después hubo como que una inquietud de saber qué era el Barlovento. Cuando yo le puse el nombre a mi grupo musical, Los Trovadores del Barlovento, ahí nació la inquietud. Por la pequeña, ¿cómo te explico? La diferencia que hay del Sotavento en la cuestión musical con el son jarocho que yo ejecuto con arpa, requinto y jarana.
Ahí nació esa, si hay sotavento, pues debe haber otra cosa, y resulta que se llamó barlovento, ¿no? Nos habla de los orígenes del arpa, su llegada a tierras veracruzanas y de ahí llevada a todas las regiones de México como instrumento evangelizador tanto del indígena como del africano. Pero hay datos curiosos rupestres que datan de entre 35 y 40 mil años antes de Cristo. Estamos hablando mucho antes de la glaciación. Y aparece ahí los músicos de Tazil y aparece un arpa de 8 cuerdas, 7 cuerdas y otro músico acompañando. El arpa llega cuando a Hernán Cortés lo quiso detener Echegaray. ¿Sí? Entre esos testigos vino el señor, ¿cómo se llama? Pedro, el maestre Pedro, el del arpa. Ahí es donde Bernal Díaz del Castillo nombra por primera vez el arpa. Quiere decir que ese señor era arpista y que poco después formó parte de la Escuela de Música de México. El maestre Pedro. Llega un arpa pequeña de 27 cuerdas, que en muchas de las regiones de nuestra República Mexicana, sobre todo en el estado de Veracruz, le nombran requinto por ser pequeña, de 27 cuerdas. Sí, que todavía hay algunos indicios por ahí, sobre todo en esta zona, sí existen algunas pequeñas arpas. Después se disemina en toda la República Mexicana, la encontramos en todos los estados de la República. Ya en una etapa de sincretismo, de unión, con los cordófonos que llegaron de Europa y de África también y del mundo árabe, un conjunto de arpa. Eso fue en sus orígenes, después de la influencia del siglo XVI, un conjunto de arpa, era el conjunto de arpa. Y ahí había violines y había un arpa. Hay pueblos en el occidente del país que se caracterizaron por producir a muchos arperos, ¿no? O arpistas, como decimos nosotros. Hay, por ejemplo, menciono Zapotiltic, Jalisco, que se menciona en el tren, si dice, al pasar por Zapotiltic me dijo una muy bonita, ¿qué dice señor? ¿Me lleva? Ya tengo mi maletita. Ese es un pueblo de arperos, por ejemplo. Y esa es una clara muestra del intercambio que provocaron los que llevaban las conductas o las traían. Las conductas constituidas en recuas, que lo mismo llevaban mercaderías de aquí para allá y traían otras de aquel rumbo. Entonces no solo intercambiaban géneros para la sobrevivencia, sino que intercambiaban también música, versos, conocimientos, noticias. El cantor popular era frecuentemente un portador de las nuevas, ¿no? Y llegaba con su vihuela o con su guitarra a cantar. Entonces, lo que pasó fue que se pensó ya en la década de los 20, los 30 del siglo XX, en hacer espectáculo con el mariachi. Se fueron Román Palomar y se fueron Silvestre Vargas o los antecesores de ellos a la Ciudad de México, y como iban a actuar no en las plácidas praderas del Bajío donde los estaban escuchando, sino en medio del ruido no solo de la ciudad, sino de la cantina y de los sitios donde fueron a tocar, necesitaron un grupo que se sobrepusiera a los oyentes. Y entonces ahí fue donde Silvestre Vargas, y después ya confirmado con la ayuda de Rubén Fuentes, se agregó los arreglos de la trompeta, ¿sí? Y el arpa se fue soslayando. Hoy, de vez en cuando, vemos un mariachi con arpa, pero ya no es lo común que veamos un mariachi con arpa. Al día siguiente, nos fuimos en busca de los lauderos y músicos del pueblo vecino, Cerrillos de Díaz, antes conocido como la Hacienda de las Tortugas. Esta es la tierra de la arpeada, Cerrillos de Díaz. Era del cedro y yo le pongo encino blanco, encino a diapasón, porque va preparada para palanca. Y usted que va preparada para poner palanca.
ponerle palanca. Todo esto yo lo hago aquí con el taladro, pero con lima con una limita. Estos perlos yo los hago, mano. Todo esto yo lo hago, pero con esmeril. Con esmeril ya le hago todo esto. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una arpa? Bueno, cuando me dedico es que no me dedico más pero rápido, en una semana saco 2 arpas, ya Como proponiéndoselo. Sí, proponiéndoselo, hacerlo exactamente. Entrevistamos al maestro Francisco López López. Nos dice que los viejos como el tío León López y el abuelo del laudero Régulo Sánchez utilizaban una arpa más pequeña que la actual arpa jarocha y la llamaban requinto. Hacían en aquel tiempo fandangos en esta parte, hacia el fondo, aquí de donde estamos platicando, en la parte de La Palma, otra calle, y en el rancho de arriba. Ellos hacían unos fandangos donde tocaban y se congregaban a bailar, pero eran bailes de sones en aquel tiempo. Con el tiempo después, pasando, empezó la gente a salir a otros lugares a tocar, a acompañar. Tenían también como una banda, una pequeña bandita, pero en sí el requinto que le llamaban ellos no es el arpa de ahorita, era más pequeña, pero su nombre era requinto. Cerrillos es muy famoso, ya que de aquí son muchos de los músicos que tocan en la Ciudad de México, en Garibaldi y en otros centros gastronómicos de la ciudad. El arpista del Mariachi 2000 es también de Cerrillos. Pues ellos iban saliendo poco a poco y luego a la Ciudad de México, además Garibaldi, por ejemplo, le puedo comentar que una tercera parte son músicos de aquí de Cerrillos. En entrevista directa que le hiciera el arpista Augusto Castillo, músico de Cerrillos radicado en la Ciudad de México, me dice: el arpa llega a Cerrillos con una de las primeras familias fundadoras del pueblo. Esta familia venía del Sotavento, aún no se sabe de dónde exactamente. En ese tiempo se tocaba la leona y la jarana, era como el cuatro venezolano con 4 cuerdas dobles, parecido al estilo del tío León López, el cual venía de una familia de Chinahuapan, Puebla. Igual menciona: actualmente el estilo que se toca en la región ya no es de Andrés Huesca o Lino Chávez, sino el de don Mario Barradas, de Tierra Blanca. De los primeros músicos de Cerrillos que se mencionan está el abuelo del laudero Régulo Sánchez. Él fue el constructor del arpa más grande del mundo y su diseñador Juan Filobello Aguilar. Otro reconocimiento es del arpa más pequeña de don Eloy Aguilar, con la que ganó el Premio Nacional de Artesanías recibido en Zacatecas. Paraguay está catalogada como la capital del arpa a nivel mundial. Cerrillos debería tener un récord Guinness, ya que es una población que no llega a los 3,000 habitantes y donde se encuentran más de 150 arpistas y entre 550 a 600 músicos. Para concluir, y en busca de esta muy necesaria identidad territorial y cultural, podría decirse que a nivel musical sí hay una diferencia de un son barloventino en contraste con un son sotaventino. Esta diferencia se marcó no dentro de esta zona geográfica, sino en la Ciudad de México, cuando llegaron, por allá a finales de los años 30 y comienzos de la década del 40, músicos como Andrés Huesca, Lino Chávez y otros. Primero, a competir y ganarse un lugar a partir del son jarocho dentro de la música del mariachi y del son huasteco, que para entonces estaban bien cimentados gracias a la época de oro del cine mexicano. El cambio se dio cuando en 1940 le piden a Andrés Huesca grabar un acetato de 78 revoluciones por minuto con temas o piezas que duraran máximo 3.30 minutos cada una. La forma de ajustar un son que en tiempo real podía durar 15, 20 minutos, media hora en un fandango, y si había de sobra zapateadores hasta 1 hora.
fue aumentar la velocidad de los sones y quitar muchos versos, estribillos, etc. La idea era reducir la duración de los sones para poder ser vendible en el mercado en auge de los discos y que se pudiera presentar este material dentro de la expansión agigantada de la radio. Por la modernidad de la época, en 1940 le obligaron a grabar un disco de acetato de pasta de 78 revoluciones por minuto, un son jarocho en 3 minutos y medio. Entonces lo único que hizo fue acelerarlo y queda un resultado agradable, alegre, de gusto. El resultado gustó. Al aumentar su velocidad e igual éxito obtenido por estos grandes músicos, quiso ser copiado a partir de este fenómeno. Sobre todo, que para aquellos tiempos había pocos músicos que quisieran transmitir sus conocimientos, así que lo más práctico era copiar lo que se encontraba grabado. Podríamos decir que no es peor ni mejor, ni malo o bueno comparar un son sotaventino, campesino, cadencioso, rico en figuras barrocas y otros llenos de tangueos afromestizos con este nuevo estilo. Simplemente fue una forma de interpretarlo para ajustarlo a las necesidades del mercado de consumo antes mencionado. Lo que sí es real, que fue un estilo, llegó para quedarse, es una forma distinta de tocar son, aunque se llamen igual. Esta forma de ejecución también nos ha dado proyección a nivel mundial, tiene un gran valor y es distinto por la región, pero es tan válido como el son de las comunidades del Sotavento. Yo por eso defiendo hasta mi color, el blanco, mi paliacate, mi sombrero. A los que nos dicen los de blanco y que lo dicen despectivamente, pero para mí es un orgullo, porque hasta los equipos más de fútbol más pequeños tienen su uniforme. Yo tengo un uniforme que es blanco y es del Barlovento, donde se toca arpa, requinto y jarana. Y hay indicios y hubo fandangos en Alto Lucero en la década de los 30, se tocaba el fandango, se bailaba fandango, se tocaba arpa, requinto y jarana. Ese dato me lo proporcionó el Mosco, en paz descanse, Raimundo Jiménez. Este es el estilo que se toca en Barlovento, desde el puerto de Veracruz, pasando por Cerrillos, Alto Lucero, y que convive con el estilo sotaventino en ciudades como Jalapa y hasta en la Ciudad de México. Creo que todos los estilos habidos y por haber lo que hacen es enriquecer la tradición. Así llegamos al fin de este viaje. Donde más caminábamos al encuentro del idioma sin olvido, más dudas surgían, más queríamos conocer y menos sabíamos. Aún nos faltó mucho por recorrer y reconocer. Solo estuvimos en un pequeño espacio geográfico de la inmensidad de la cosmogonía de nuestra maravillosa música, del lenguaje eterno, el idioma sin olvido. Yo cargo un gran sentimiento por lo que mi alma desea, por lo que mi alma desea. Yo cargo un gran sentimiento. Yo cargo un gran sentimiento por lo que mi alma desea, por lo que mi alma desea. Yo cargo un gran sentimiento. Para expresar lo que siento, falta idioma, falta idea, falta idioma, falta idea, falta espacio y pensamiento. Para expresar lo que siento, falta idioma, falta idea, falta idioma, falta idea, falta espacio y pensamiento. Isa, marinero, Isa, Isa para Veracruz, con San Antonio de Padua en el nombre de Jesús. Arile, muy bien, Arile, Arile que así desea.